Soy Roberto Pombo. Bienvenidos a Mis Preguntas, de Prisa Media. Colombia es un país mal alimentado. Si por un lado la tasa de prevalencia de obesidad ha subido, el hambre sigue siendo un problema. ¿Qué tan grave es el problema de obesidad en Colombia? ¿Cuál ha sido el cambio en la dieta de los colombianos? Para este capítulo hablamos con el nutricionista Juan Camilo Mesa, con Carolina Piñeros, directora ejecutiva de Red Papás, con la nutricionista Lina Valencia y con el historiador Jorge Orlando Melo. Soy Roberto Pombo y este es el capítulo 103 de Mis Preguntas. Bienvenidos. Recientemente el presidente Petro hizo una propuesta que causó polémica en algunos sectores: cambiar el escudo nacional. De acuerdo con el presidente, el escudo actual ya no refleja lo que somos como país y necesitamos uno que de verdad nos represente. Por esos dos nombres están en un escudo que ya no existe, porque ni tenemos el cóndor, ni tenemos la riqueza, ni la granada, ni tenemos el canal de Panamá, que hace parte del escudo nacional. Más allá de que tenga razón o no, gasté buena parte de una tarde haciendo el ejercicio de pensar qué debería llevar nuestro nuevo escudo nacional. Se supone que es un emblema heráldico que nos representa junto con el himno y la bandera. Así que debería tener elementos que cualquier persona en el mundo lo vea y sepa que se trata de Colombia, ese país al norte de Sudamérica. No pude llegar a muchas conclusiones porque todavía le estoy trabajando al proyecto de nuevo escudo que me gustaría presentarle al presidente, para que no se vaya a gastar mucha plata del presupuesto. Pero llegué a algunas rápidas conclusiones. Habría que reemplazar el canal de Panamá por un fragmento de la Ruta del Sol, uno de los proyectos de infraestructura más longevos e inacabados del país. En lugar del cóndor, resulta más lógico un hipopótamo, la especie introducida y que se esparció rápidamente por el Magdalena y que ya debe tener más especímenes que el cóndor. En vez del gorro frigio rojo, habría que poner un sombrero volteado o un sombrero aguadeño, que han ganado más popularidad en tiempos recientes. Y lo único que mantendría del escudo actual es el cuerno o cornucopia, del que se derraman frutos tropicales para representar la abundancia del suelo colombiano. Porque si algo sigue representándonos como país es la comida. Hectáreas y hectáreas de nuestro territorio son tierras en las que se dan los productos más maravillosos que ha probado el humano, como el plátano, el maracuyá, la papa, el café o el maíz, y también preparaciones que le han dado forma a nuestra cultura. Pero aquí entramos en una nueva discusión. ¿Cuál sería el plato o la comida que debería representarnos como país? De la extensa y registrada pelea regionalista en la que vivimos los colombianos, se desprende otra similar, la del plato típico más representativo de Colombia. Esta discusión es bastante vieja y sucede especialmente cuando viene algún visitante extranjero y hay que decidir cuál es la comida que se le va a mostrar como el estandarte de nuestra culinaria. Entonces, para muchas personas, el ajiaco es el plato perfecto que describe nuestra cocina. Un amigo mexicano, cuando lo probó y no se acordaba del nombre, dijo: esa sopa de clínica que toman ustedes. Hechos todos con ingredientes típicos de nuestra tierra, como los 3 tipos de papa que se dan en Colombia, las guascas y la mazorca. Para otras personas, siendo Colombia un país bañado por 2 mares, es imposible que nuestro plato más emblemático no sea un plato de mar. Entonces, un encocado de camarones o un arroz con jaiba es el llamado a representarnos. Están algunas personas con pensamientos poco ortodoxos que llegan incluso a nominar recetas más nuevas pero igualmente populares, como la conocida salchipapa costeña. Me comí una salchipapa, y qué cosa tan sabrosa, y me quedó en la garganta porque no me alcanzó para la gaseosa. Para todos mis seguidores, ¡con mucho gusto! Pero hay un amplio sector de la población que es seguidora ferviente de la bandeja paisa como plato típico nacional. Y su argumento es que es la receta que más se va a encontrar en cualquier restaurante colombiano en el extranjero. No existe un consenso. Y quizás para esto al presidente le gustaría convocar a una constituyente, aunque no creo que sea necesario. Pero a pesar de la variedad de platos que podrían definirnos, la mayoría son invenciones más bien recientes que reflejan no solo a una Colombia nueva, sino la influencia de otras culturas en nuestro propio país.
porque antes de que llegaran los españoles, la dieta típica de los indígenas estaba lejos de contener chicharrón, alcaparras o pollo desmechado. Según cuenta el historiador Jorge Orlando Melo, en un texto suyo sobre la dieta prehispánica, la dieta de los indígenas parece hecha por un nutricionista, con la ayuda de defensores de la equidad social y el medio ambiente. Antes de la llegada de los españoles, a lo que hoy es Colombia, los habitantes de estas tierras llevaban una dieta casi sin azúcar, sin lácteos, sin fritos, sin gluten y con un consumo mínimo de grasas y carnes. Como no consumían lácteos ni animales domésticos, podían producir muchos alimentos sin sembrar pastos que implicaran una gran deforestación y no habían generado la desigualdad que se estableció en la colonia. Unos pocos dueños de la tierra y de los ganados que comían carne y una alimentación insuficiente para la mayoría, para los indios confinados en sus resguardos y los mestizos sin tierra. Entonces su alimentación constaba de derivados de la yuca, la papa, el maíz, granos como el frijol, auyama y tubérculos no tan populares como los cubios. El consumo de carne era escaso, las poblaciones cerca al mar o lagunas y ríos consumían proteína animal del pescado y las que estaban en zonas montañosas o hacia el centro obtenían su proteína de granos y en algunos casos de animales como venados, iguanas, armadillos y roedores como la guagua que podían cazarse. La llegada de los españoles a América cambió la forma en la que nos alimentamos. Entonces se introdujo la carne de cerdo, el trigo y las frituras a nuestra dieta. ¿Cómo cambió nuestra dieta y nuestra cultura gastronómica la llegada de los españoles a América? Esto me contó el historiador Jorge Orlando Melo. Cuando los españoles llegaron al territorio colombiano, encontraron muchos grupos indígenas de culturas muy diferentes, que además vivían en climas distintos. Por eso la alimentación dependía de la altura mucho, sobre todo. La papa dominaba en tierra fría, la yuca en las costas y el maíz estaba en todas partes. A una comida basada en estos tubérculos le añadían otras verduras, tomate, calabaza, pimiento y frutas según la zona, aguacate, guayaba, lulo. Era una alimentación muy sana. Frijol le añadía los aminoácidos que no tenían la papa y el maíz. Era una dieta que no tenía azúcar, ni grasa, ni leche, ni mantequilla, ni queso. Y era una alimentación muy abundante, muy bien balanceada, aunque la carne que comían, que era por cacería y de pescado, era escasa porque no tenían armas de fuego y no tenían anzuelos, de modo que cazar y pescar no era muy productivo. Los españoles, que querían seguir comiendo lo mismo que en España, quisieron usar la tierra de los indios para criar vacas y les quitaron la tierra. Las autoridades la repartieron a los colonos. De este modo los indios terminaron viviendo en los resguardos, zonas de cultivo colectivo donde sembraban otra vez el maíz y los granos acompañantes, mientras las sabanas altas como la de Bogotá se convertían en criaderos de ganado o en lugares de siembra de trigo. Pero era muy poca tierra y la alimentación se volvió muy escasa, muy pobre. Comían mucho grano y la carne era solo para los españoles. Las zonas indígenas se siguió comiendo papa y yuca, con un poco de carne, de cerdo y de pollo, que lo podían alimentar con sobrantes y desechos los indios. Pero en las zonas españolas la dieta se organizó según los gustos de los colonos. La carne y el azúcar se volvieron muy centrales. Comer bien era comer mucha carne y se volvió importante otros dos productos traídos por los españoles, el plátano y el azúcar. Así en las ciudades, zonas cercanas, lo usual fue copiar las cocinas españolas, con tres obsesiones: el pan, los postres y la carne. El pan se amasaba en panaderías, pero le añadieron mucho azúcar y hacían mojicón, torta, etc. El dulce más general fue algo que los indios no habían podido ni soñar, porque no conocían la leche ni el azúcar. Las sopas de los indios se alinearon con carne, según la región, y esto creó los sancochos, el sancocho costeño, antioqueño, santandiano, bayuno, según la carne que se añadía a los legumbres. Además se generalizaron los fritos, el chicharrón y el chorizo, de modo pues que la alimentación se volvió mucho menos balanceada, mucho menos alimenticia, y de todos modos lo elegante era ponerle carne a todo. Si por una parte la llegada de los españoles a América significó un cambio drástico en nuestra dieta, no es la primera vez que pasa. La migración, las invasiones y la globalización han llevado también a un mestizaje de la comida y por eso hoy, por ejemplo, podemos comer en todo el mundo pasta, creada por los chinos pero popularizada por los italianos, o tacos al pastor, método de cocción de carne creado por los árabes. Pero con el paso de las décadas y los siglos, la forma en la que comemos ha seguido cambiando. La tecnología también ha hecho su aporte a la alimentación humana. Antes de que existieran las neveras y los congeladores, los humanos han usado distintos métodos para preservar la comida por más tiempo y evitar que se descomponga tan rápido. Desde los curados, ahumados, hasta las conservas con ceniza y otras formas de alargar la vida útil de los alimentos. La evolución humana ha estado ligada desde siempre a su relación con los alimentos, desde la caza, la agricultura, el uso del fuego y los demás avances.
Un ejemplo que explica muy bien esto es que nuestro pariente homínido, el Homo habilis, que vivió hace 2,4 millones de años, es el primero en mostrar evidencias de procesamiento de alimentos y, a diferencia de sus predecesores evolutivos, tenía dientes relativamente más pequeños. Se cree que esta tendencia evolutiva solo pudo comenzar si se manipulaba la comida antes de que llegara a la boca, es decir, machacar raíces con piedras o cortar tiras finas de carne para facilitar su masticación podría traducirse en aproximadamente un 5% menos de masticación. Al ejercer menos presión sobre el aparato masticatorio, mandíbulas, músculos y dientes, el cuerpo puede redirigir esos tejidos que consumen mucha energía a otras partes, lo que hace que la cara se vuelva más pequeña en relación con el tamaño total del cráneo. Y como es usual, las guerras han servido como motor de innovación también para la comida. Durante las guerras de los 7 años y las guerras napoleónicas murieron más marineros por desnutrición que en combate, lo que impulsó la búsqueda de nuevas formas de conservar los alimentos y el desarrollo y la adopción generalizada de la técnica de enlatado. En 1912, un cambio en la legislación del Reino Unido obligó a las clases medias a conceder a sus sirvientes domésticos medio día libre a la semana. Esto impulsó las primeras versiones de la comida preparada, porque las amas de casa de clase media se vieron obligadas a cocinar una cena a la semana. El acto de comer ha cambiado radicalmente. Si hace unos 50 años lo normal era que la mayoría de las comidas se hicieran en casa, con ingredientes naturales y otros mínimamente procesados, la realidad ahora es casi lo opuesto. Colombia no ha sido la excepción, y el cambio en los ritmos de trabajo y el incremento en el ingreso hizo que los comestibles ultraprocesados y la comida en la calle hayan ganado popularidad. Nuestra dieta no ha mejorado. De acuerdo con el artículo Dieta, Enfermedad Cardiovascular y Mortalidad en 80 países, el consumo alimentario de los colombianos es pobre. Esto porque de los 6 grupos de alimentos que configuran una dieta saludable, solo se están consumiendo algunos, que arrojan como resultado 2.4 como resultado del puntaje, y para que tengan un punto de referencia, el puntaje de un país de altos ingresos con una dieta saludable es de hasta 4.8. Las mayores deficiencias que tenemos los colombianos están en el consumo de nueces, legumbres, leche entera y pescado. ¿Mejoró o empeoró la dieta de los colombianos en los últimos 50 años? Le trasladé la pregunta a la nutricionista Lina Valencia y esto me dijo. Bueno, si bien no tenemos reportes recientes de la encuesta nacional de la situación nutricional en Colombia, el último informe que tenemos es 2015, lo que encontramos en general es que definitivamente pues la nutrición o la alimentación en los colombianos no ha mejorado. De hecho, pues desafortunadamente tenemos un aumento en hogares en inseguridad alimentaria. Esto quiere decir que son hogares que no tienen acceso suficiente, consumo adecuado de alimentos y de nutrientes necesarios para la vida, para una vida saludable. Los índices de sobrepeso y obesidad han aumentado en los últimos 5 a 10 años, así que definitivamente hay muchísimo por mejorar en términos de calidad de la alimentación y cantidades, cuando también nos referimos a deficiencias, sobre todo en población infantil. Y con todo esto llegamos a la pregunta principal del capítulo. ¿Qué tanto hemos engordado y crecido los colombianos? La respuesta corta es 4,5 centímetros de altura y algunos cuantos kilos, pero la respuesta larga es mucho mejor, así que como ya es costumbre, vamos por partes. Les tengo una buena noticia y una mala noticia, pero voy a empezar por la buena. Los colombianos hemos ganado casi 10 centímetros de altura entre 1870 y 2020. Y de acuerdo con un estudio publicado en la revista The Lancet, los colombianos hemos subido unos 4,5 centímetros de altura en promedio entre 1985 y 2019. Según esta investigación, los jóvenes colombianos de 19 años en 2019 tenían una estatura promedio de 171 centímetros, 4 más que en 1985. En ese momento, Colombia era el país 156 entre los más altos del mundo entre hombres y hoy, 35 años después, subimos hasta el puesto 116. Esto se traduce en mejoras en el bienestar y la salud. En general, el humano ha aumentado su estatura,
solo con algunas pocas excepciones. Andrea Rodríguez Martínez, autora principal de este estudio, le aseguró al diario El País que esto se puede deber a una combinación muy compleja de factores genéticos y ambientales, como la nutrición, el ejercicio físico o el estrés. También encontraron que las mayores mejoras en la estatura promedio de los niños durante los últimos 35 años se observaron en economías emergentes como China, Corea del Sur y algunos países del sudeste asiático. Finalmente, concluyeron que la población de las naciones que no tienen una buena nutrición durante las edades escolares por la pobreza o la desigualdad es mucho más baja que la de los países que invierten su dinero, por ejemplo, en comedores escolares. Y ahora la mala noticia. Así como ahora somos un poco más altos, pues también hemos subido en el porcentaje de colombianos con exceso de peso. En 2022, la OMS proyectó que 1 de cada 8 personas en el mundo era obesa y que 2.500 millones de adultos tenían sobrepeso. De ellos, 890 millones eran obesos. También encontraron que la prevalencia del sobrepeso en la región de las Américas fue del 67%, una cifra vergonzosa para sistemas de salud frágiles por su capacidad de respuesta. Comparados con el resto de países de Latinoamérica no estamos tan mal, pero tampoco tan bien. Según datos de NCD Risk, una red mundial de científicos que proporciona datos rigurosos y oportunos sobre los factores de riesgo para enfermedades no transmisibles, estamos en el puesto 14 de 20 países en la tasa de obesidad de hombres en los últimos 31 años. De 1985 a 2016 pasamos del 6% a cerca del 19%. Argentina, Uruguay, Chile y México, en ese orden, son los primeros de la lista. En el caso de las mujeres, el caso es el mismo. Ocupamos el puesto 14 y el porcentaje es similar. Pero veamos con detalle este asunto. Primero, definamos qué es la obesidad, porque para muchos se trata solo de un problema estético y el estándar de belleza tiende a estar descalibrado y a haber gordura donde no la hay. Según la OMS, el sobrepeso y la obesidad se definen como una acumulación anormal o excesiva de grasa que puede ser perjudicial para la salud. El índice de masa corporal es un indicador simple de la relación entre peso y talla que se utiliza frecuentemente para identificar el sobrepeso y la obesidad en los adultos. Un índice de masa corporal igual o superior al 25 determina sobrepeso y un índice de masa corporal igual o superior a 30 determina obesidad. Ahora sí, ¿qué tanto hemos engordado? Según una encuesta nacional de la situación nutricional, entre 2005 y 2015, el número de menores de 5 años con exceso de peso pasó de 4,9% a 6,3%. Y el exceso de peso en niños en edad escolar entre 5 y 12 años, en ese mismo lapso, pasó de 18,8% a 24,4%. En el fragmento de adolescentes de 13 a 17 años, la cifra aumentó de 15,5% a 17,9%. Y en adultos entre 18 y 64 años, la cifra de exceso de peso pasó del 45,9% de los colombianos a 56,5%. Esos números crecieron especialmente en estratos altos. Los adultos son el grupo etario en que más personas se encuentran. Representan el 56,5%. Y los niños y niñas en edad escolar son el segundo grupo con el 24,4%. Lo más preocupante y poco benigno es que la infancia ha sido la más afectada, así como la población más pobre, menos educada y las mujeres. Y es preocupante porque la obesidad en la infancia proyecta un adulto obeso con todas las dificultades en salud. Entonces, al sumar estas condiciones de vulnerabilidad en un niño obeso que ingresa al ambiente escolar, el resultado puede ser que se vea afectada la memoria, su rendimiento académico y, por supuesto, su futuro. De acuerdo con un estudio hecho por la Facultad de Medicina de la Universidad de los Andes en Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Bucaramanga, 1 de cada 3 menores de edad supera los estándares de índices de masa corporal en lo que se considera un peso adecuado por edad. La prevalencia general de sobrepeso es de 23,3% y la de obesidad se ubica en 8,8%. Los niños superan a las niñas. Según Carlos Mendivil, líder de ese estudio, este preocupante fenómeno se da por una dinámica muy particular de Colombia.
una transición nutricional y demográfica que ha cambiado los hábitos alimenticios de las personas. Es así como a medida que el ingreso de los hogares ha mejorado, también se ha acentuado la tendencia a saltarse las comidas o alimentarse mal por falta de tiempo. De igual forma, cada vez más gente abandona las áreas rurales para desplazarse a las ciudades donde aumenta la pobreza. El resultado es el incremento de las enfermedades crónicas no transmisibles como la diabetes, que típicamente se asociaban a los países desarrollados. Busqué al nutricionista y microbiólogo Juan Camilo Mesa para preguntarle por qué han aumentado los colombianos con sobrepeso. Escuchemos lo que me dijo. Sí, realmente los datos que nosotros tenemos hoy en día pues son datos que están ya pasados de tiempo, por decirlo así. Son datos muy viejos, muy antiguos, que se publicaron hace casi 10 años y que lamentablemente por cuestiones logísticas, la pandemia y demás, nosotros pues no hemos tenido una nueva ENSIN. Lo que nosotros creemos que vamos a ver en la próxima encuesta es que los datos de exceso de peso, tanto en adultos como niños y adolescentes, van a aumentar, sí, y es la dinámica que se está viendo en el resto del mundo. Las razones pues tienen que ver con que nuestra dieta ha cambiado, los ultraprocesados se tomaron el supermercado, y para la muestra un botón, si uno va a un supermercado y son cosas que mencionan los mismos pacientes, todo tiene sellos de advertencias. Entonces, teniendo en cuenta eso, nosotros tenemos que pensar que la mayoría de los productos que se encuentran en los supermercados lamentablemente son malsanos, son productos que incrementan el riesgo de exceso de peso, y eso sumado a que no estamos haciendo mucha actividad física y que, bueno, la pandemia también trajo consigo a muchas personas que ahora están trabajando online y que están haciendo menos actividad física. Entonces es la suma de ambas cosas, productos de muy mala calidad y un estilo de vida sedentario. Si de causas para la obesidad o el sobrepeso hablamos, no puedo dejar de referirme a los comestibles ultraprocesados. La OMS dice que los productos comestibles altamente procesados o ultraprocesados son elaborados principalmente con ingredientes industriales que normalmente contienen poco o ningún alimento entero. Los productos ultraprocesados se formulan en su mayor parte a partir de ingredientes industriales y contienen poco o ningún alimento natural. Piense en cualquiera de los productos que vienen en paquetes y saborizados. Pues bien, de acuerdo con la última encuesta nacional de salud en escolares, indica que 4 de cada 5 niños consumen productos de paquete una vez a la semana. El 63,6% de los escolares consume gaseosas por lo menos una vez al día, y existe una mayor tendencia de ese hábito en los colegios públicos, 66,2%. Esta misma encuesta encontró que 9 de cada 10 escolares no cumplen con el consumo mínimo de frutas y verduras recomendado por la OMS. Además, el 76,5% tampoco incluye lácteos en su dieta, con la frecuencia recomendada por esta organización. Mejor dicho, todo lo contrario a lo indicado por los profesionales de la salud para ser saludables. Datos de esta misma organización muestran que la tendencia creciente en el consumo de alimentos ultraprocesados está asociado con enfermedades crónicas. Y es que el consumo de ultraprocesados ha aumentado. Según la Organización Panamericana de la Salud, entre 2000 y 2013, las ventas de comestibles ultraprocesados aumentaron más del 6%, y de acuerdo con un estudio publicado en PLOS Global Public Health, entre 2005 y 2015 aumentó 13% el consumo de productos procesados y ultraprocesados. ¿Por qué resulta tan malo que haya aumentado el consumo de estos comestibles? Pues bien, basta con volver a la descripción que estableció la OMS, y es que los comestibles ultraprocesados son preparaciones altamente procesadas, al punto que su fuente vegetal o animal original es irreconocible. Es más, ni siquiera se les conoce como alimentos, sino como comestibles, es decir, como un chicle que puede ingerirse, pero su aporte nutricional será bajo o nulo. La mayoría de estos productos son producidos para su consumo inmediato o para calentar y servir. No requieren preparación alguna, fueron diseñados para ser consumidos de modo rápido y fácil. Uno de los factores sustanciales que inciden en el sobrepeso y la obesidad ha sido el cambio en los tipos de alimentos listos para comer, calentar y servir, procesados y empaquetados, y las bebidas endulzadas.
De acuerdo con este organismo, se trata de un fenómeno particularmente importante en América Latina y el Caribe, donde ya han documentado modificaciones en el sistema alimentario regional vinculados al sobrepeso y la obesidad. Hay abundante evidencia científica que demuestra que los ultraprocesados están asociados a mayor riesgo de enfermedades crónicas no transmisibles como la obesidad, la diabetes y enfermedades cardíacas, y algunos tipos de cáncer como el colorectal, esofágico, tiroides, hepático y cáncer de mama. En varios países del mundo, incluido Colombia, ya se han tomado medidas para desincentivar su consumo. Por ejemplo, la OMS pidió regular obligatoriamente la publicidad de comida y bebida para niños, y por eso en algunos países se ha visto que personajes de cereales famosos como el tigre Tony o Melvin, el elefante, ya no están en las cajas de los productos. Y luego de varios años de fracasos en el Congreso, en 2021 por fin se aprobó la ley de etiquetado, que buscaba entornos alimentarios saludables y que incluía medidas como los sellos frontales de advertencia a productos con exceso de grasas trans, endulzantes y sodio. ¿Qué medidas hacen falta para desincentivar el consumo de ultraprocesados? Esto me contó Carolina Piñeros, directora ejecutiva de Red Papás. Las medidas costoefectivas para desincentivar el consumo de comestibles y bebidas ultraprocesadas recomendadas por la Organización Mundial de la Salud son 4. La primera, el etiquetado frontal de advertencia. Ya está en Colombia a partir de junio de este año. Vemos los octágonos en los empaques. La segunda, los impuestos a los comestibles y bebidas ultraprocesadas. Ya se aprobó, su implementación va a estar totalmente en firme a partir del 1 de enero de 2025. Nos faltan 2 medidas. Una de ellas, los entornos escolares y de primera infancia saludables, que las niñas y los niños reciban solo alimentación nutritiva en estos espacios. Y la cuarta, y en la que ahora estamos muy empeñados, la restricción del marketing de estos comestibles no saludables, y esta restricción incluye 4 tareas: la restricción de dar incentivos, la restricción de estar en los ambientes donde están niñas, niños, adolescentes y sus familias, la restricción también de los entornos digitales donde particularmente están los adolescentes, y la restricción del uso de datos por parte de estas marcas. En este momento, desde Red Papás, estamos invitando a todas las personas a que ingresen a www.nocomasmasmentiras.org para informarse mejor y obviamente para apoyar esta regulación. No es gratis que a la obesidad se le conozca como la pandemia silenciosa. Las evidencias están ahí, y a pesar de que la esperanza de vida en el mundo y en Colombia ha crecido, es casi 74 años, la alimentación, por su ausencia o por mala calidad, sigue siendo un problema difícil de erradicar. Esto es especialmente paradójico en un país como Colombia, en el que, según la encuesta nacional agropecuaria de 2019, la producción agrícola es de 63.247.863 toneladas de alimentos, entre frutales, tubérculos, cereales y hortalizas. Alimentos saludables, y aún así se pierde cada año el 34% de los alimentos que se producen. Soy Roberto Pombo y este fue el capítulo 103 de Mis Preguntas. Nos vemos en el próximo capítulo. A partir de este momento, este capítulo de Mis Preguntas queda disponible en todas las plataformas de podcast. Dirección: Roberto Pombo. Producción general: Juan Abel Gutiérrez. Asesor editorial: Daniel Sampero Espina. Guiones: Juan Abel Gutiérrez y Johnny Rodríguez. Producción de campo: Marcela Salazar y Lucía Beltrán. Postproducción de audio: Carlos Bernal.